Apreciables amigos y hermanos que cada mañana nos honran con su presencia, Dios les bendiga en este nuevo amanecer. Paz a vosotros, amados hermanos, de este hermoso y bendecido grupo edificados en la palabra. Que nuestro Padre Celestial bendiga la vida de cada uno, mis amados hermanos. Les saluda a su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en este nuevo día te damos infinitamente las gracias, mi buen Dios, por la vida y la salud que nos regalas. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, misericordia, bondad, que nos brindas con tanto amor, Padre Celestial. Muchas gracias. Así te damos gracias, Padre Santísimo, por este gran privilegio de poder compartir tu palabra. Padre Santo, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, pidiendo, Señor, que tú seas bendiciendo en nuestra vida, que tú nos llenes con tu Santo Espíritu cada mañana que expongamos tu palabra, Señor, por estos medios. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros, Señor, seamos obedientes, que nosotros también, Señor, seamos, Señor, edificados primero, Señor, al poder compartir tu palabra, Señor. Padre Santísimo, te pedimos que tú nos llenes con tu Santo Espíritu, para que por medio de tu Santo Espíritu tú nos guíes, Padre Celestial, y que nos abras ese entendimiento, Señor, para llegar a la comprensión de tu palabra. Muchas gracias, mi Dios, por toda esta bondad y misericordia sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas guiando nuestros labios para que cada palabra expresada sea guiada por ti, mi buen Dios del cielo. Todo esto te lo agradezco, mi Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, en esta hermosa mañana seguimos con nuestro tema principal, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Estamos ya en la séptima semana y como subtema tenemos intensa preparación dada por el Hijo del Hombre a sus discípulos ante la inminencia de Jerusalén y de la muerte de Cristo. El tema para este día, jueves 24 de julio, mis amados hermanos, del 2025, se titula Los requisitos del discipulado. Nuestro texto base lo encontramos, mis amados hermanos, en Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 27, y nos dice así, mis amados hermanos, dice así: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vea el reino de Dios. Amén. Amén. Una hermosa lectura, mis amados hermanos, y en el cual nos trae mucho que aprender y que mucho alimento para nuestra vida espiritual. Mis amados hermanos, Jesús iba a llevar la cruz en favor del hombre y se lo dijo a sus discípulos y les dice que si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que llevar esa carga, mis hermanos. Vemos que primero nuestro Señor Jesús les dice que
Él llevaría la cruz en favor del hombre, mis hermanos. En Lucas 9:22 leemos, es necesario que el Hijo del Hombre, esto es lo que nuestro Señor le dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Luego dijo que había otra cruz, mis hermanos, la cruz que el hombre tiene que llevar por Jesús. Luego nos dice que si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que llevar nuestra cruz. Así es, mis hermanos, que no vemos o no hay otra opción. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Ese es el requisito en el discipulado, mis hermanos. Como punto número 1, veremos los requisitos del discipulado. Aquí en este primer punto, mis amados hermanos, encontramos 3 requisitos. Si le queremos seguir, tenemos que negarnos a sí mismo, en el cual significa que debemos renunciar a la propia voluntad, deseos, ambiciones para seguir a Jesucristo y hacer la voluntad de Dios, o sea, poner los intereses de Dios por encima de los nuestros, mis amados hermanos. También requiere de una renuncia deliberada al yo. Y, mis hermanos, también el hombre tiene la tendencia de ser indulgente, mis hermanos, consigo mismo. Esto significa que nosotros, o sea, el hombre en sí, nos tratamos con amabilidad, con comprensión, y aceptación también, por lo que es, mis hermanos, lo peor es que especialmente hay errores o dificultades, no hay disciplina por sí mismo, todo le da igual, haciendo exactamente lo que le plazca. Mis hermanos, el creyente no debe ser indulgente consigo mismo, pues al ser indulgente conmigo mismo, mis hermanos, pues al hacerlo encontramos un confort en nosotros mismos, a la vez comodidad con los apetitos y las necesidades, con los pensamientos y sentimientos, con los desengaños y tentaciones también, con las intrigas y con el orgullo y la jactancia, con las reacciones y perturbaciones, mis hermanos. Como creyentes debemos nosotros, mis hermanos, negarnos a sí mismos, porque eso es lo que nos indica su palabra. Nosotros tenemos que negarnos a sí mismos y nosotros amarnos nosotros mismos, mis hermanos. No ser indulgentes consigo mismo es lo que quería expresar. No, mis hermanos, no tenemos que ser indulgentes con nosotros mismos. Debemos negarnos a sí mismos de lo que nos pide su palabra, mediante una autodisciplina y control, mis hermanos. Debemos amar y cuidar de otros, sacrificándonos, dando ayuda, mis hermanos. La autoindulgencia, mis hermanos, es un sentimiento o lástima por sí mismo. El segundo requisito, mis hermanos, es tomar nuestra cruz y tomarla todos los días, nos dice, como nos lo dice en este versículo que hemos leído, mis hermanos. Tenemos que tomar no por un momento, sino cada día, o sea, todo el día. Toda persona, mis hermanos, toda persona debe seguir a Jesús, mis hermanos. Lamentablemente, la tendencia del hombre es seguir a otros, mis hermanos.
dando su lealtad primordial a algo diferente. Esa inclinación natural del ser humano, mis hermanos, que nos lleva al alejamiento con nuestro Dios. En este mundo, mis hermanos, hay muchas cosas en las que el ser humano puede servir y poner en primer lugar, como son las necesidades humanitarias, la familia, la recreación, la educación, la profesión, la casa, los negocios, pero también, mis hermanos, el ego es otro, mis hermanos. La fama, aquella comodidad y vestir hasta lo más, si se puede, ropa cara, ¿verdad, mis hermanos? Ponemos, eso es lo que ponemos nosotros en primer lugar muchas veces. Mis hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo nos aconseja por medio de su palabra y nos dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Eso es lo que nos pide nuestro Señor, que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, nos dice. En este versículo vemos la lucha, mis hermanos, esa lucha interna entre la naturaleza pecaminosa de la carne, mis hermanos. Luego también nos insta a andar en el Espíritu de nuestro Señor, para que vivamos guiados por el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque solo siendo guiados por medio del Espíritu Santo, mis hermanos, seremos liberados de esa esclavitud de la carne. Porque esa es una esclavitud, mis amados hermanos, cuando nos damos cuenta. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, lo sabemos muy bien, mis hermanos, y el del Espíritu en contra de la carne. Mis hermanos, esta enseñanza nos insta a que andemos en el Espíritu. Amén. No es nuestra carne, mis hermanos, en el tiempo, no es en nuestra carne, perdón. Mis hermanos, en el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que era el significado de tomar la cruz. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos veían a numerosos criminales llevando su cruz al lugar de su ejecución, y habían también presenciado también algunas de ellas a la orilla del camino, que entraban y salían, mis hermanos. Ese era un lugar que nos da a entender que era una ciudad donde entraban y salían de una ciudad a otra. Mis hermanos, la cruz no significa que llevemos nuestra propia dificultad de las dificultades de nuestra vida. No, mis hermanos, eso no es así. Mis hermanos, ¿cómo puede ser no tener salud? Es lo que muchos, mis hermanos, es lo que muchos ahí dicen, si venga alguien que tiene una enfermedad y que no sana y todo, para ellos esa es la cruz que estamos llevando. Eso es lo que piensan hoy en día muchos, mis hermanos. Dicen que es la cruz que tenemos que llevar. También si no tenemos no estamos desempleados, también es una cruz, imagínense, mis hermanos. Si alguien padece de incapacidad, sea por nacimiento o por algún accidente, que es una cruz también, si es por el nacimiento, que es una cruz para los padres, y si es por algún accidente, que es por lo que hemos hecho y es la cruz que tenemos que llevar. Relacionan la cruz, mis hermanos, que nos toca llevar. Un hijo que está también en malos caminos, también lo relacionan también con una cruz, mis hermanos. Mis hermanos, la cruz siempre es un instrumento de muerte. Mis hermanos, simplemente un objeto para llevar y cargar. Como cristianos debemos morir mental y activamente, mis hermanos. Es lo que vemos, mis amados hermanos, que nosotros
simplemente, como cristianos debemos morir mental y activamente. Debemos también negarnos diariamente, mis hermanos, a sí mismos. Debemos dejar que la mente de Cristo sea el que llene nuestros pensamientos, mis hermanos. En todo momento del día debemos humillarnos también, humillarnos cada día ante su presencia, esa presencia de nuestro Dios. También tenemos aquí un hermoso ejemplo, mis amados hermanos, y ejemplo dado por nuestro Dios, donde dice en Filipenses 2, del capítulo 5 al 8, hay algo muy hermoso, mis amados hermanos, escrito. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es prácticamente un consejo. Es un consejo, mis amados hermanos, es un pedir también, que tengamos nosotros ese sentir que también tuvo, y quién lo tuvo más, mis amados hermanos, más algo que nosotros tenemos que decir, si lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, nosotros queremos ser igual como Él y vamos también a tenerlo, queremos sentir lo que hubo en nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición, este es el versículo más hermoso, porque en lo que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, este es un gran ejemplo para todo hombre, todo ser humano. El humillarnos a sí mismo, haciéndonos obedientes, y nosotros vamos a ser obedientes también hasta que muramos. En cambio, nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Nosotros también seremos también obedientes y humillándonos hasta la muerte, mis hermanos. Es un gran ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor, un pasaje muy hermoso. Nos insta a tener ese sentir que hubo en nuestro Señor. También encontramos en 2 Corintios 10:3, mis hermanos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice. Sí es cierto que andamos en la carne, pero tampoco, nosotros no tenemos que militar según la carne. Porque las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que las armas de nuestra milicia no son carnales, mis hermanos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, mis hermanos. Nos dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Imagínense, mis amados hermanos, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Imagínense, mis amados hermanos, aquí tenemos nosotros leerlo y leerlo hasta que lleguemos a la comprensión de su palabra, que nos dice todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis amados hermanos, debemos dar muerte a la voluntad, a esos deseos, necesidades, ambiciones, y seguir a nuestro Señor Jesús, haciendo como su voluntad todo el día, como nos lo dice en el versículo 23, mis hermanos.
Ese es el requisito del discipulado, mis amados hermanos. Requiere de un comportamiento positivo también. Un comportamiento positivo, activo de la voluntad de negación, esa voluntad de negación del ego, mis hermanos. También debemos tener siempre presente que debemos tomar nuestra propia cruz de seguir a Cristo, mis hermanos, para morir al ego. Tenemos que actuar, trabajar, ocuparnos, ser diligentes, constante y pacientes, mis hermanos. Es el consejo que nos dan las Sagradas Escrituras. En Romanos 6, 11, 13 nos dice, mis amados hermanos, así también vosotros consideraos vosotros consideraos muertos, al pecado, pero vivos, ¿para qué, mis hermanos? Qué hermoso, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice el versículo 12, mis hermanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, en nuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en su concupiscencia. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento a la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, hemos leído estos versículos de Romanos 6, del 11 al 13, tan claros, porque están muy claros. Más claro no puede estar, mis amados hermanos, y nos dice que nos consideremos muertos al pecado. Sabiendo esto, mis hermanos, que nuestro viejo hombre fue ya crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, que no quede nada, mis hermanos, pero absolutamente nada. Sigue diciendo el versículo, a fin de que no sirva más al pecado. En Romanos 6:6 nos dice, mis amados hermanos, el creyente se considera o se tiene a sí mismo como crucificado con Cristo. Eso así es, mis hermanos. También lo vemos en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, mis hermanos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces nosotros tenemos que dejar todo lo que es carnal, porque ya fuimos crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Amén. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. Gálatas, capítulo 5, versículo 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. El creyente, mis hermanos, se considera o se tiene a sí mismo muerto al pecado, pero vivo. Qué hermoso para Dios. Amén. El creyente, mis hermanos, no permite que el pecado reine en su cuerpo. Romanos 6:12 nos dice, mis hermanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ese cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mis hermanos, los creyentes no entregan sus miembros corporales como instrumento de pecado, no, mis hermanos. El creyente
se entrega a Dios como aquellos que se han levantado de la muerte, mis hermanos, y están rendidos a Dios, como aquel que ha padecido, mis amados hermanos, una enfermedad tremenda en la cual ya no tenía esperanza, mis amados hermanos, pero al ser levantado de esa enfermedad que supuestamente ya iba a morir, mis hermanos, pero cuando es levantado de esa muerte, según, se levantan rendidos, pero a nuestro Dios. Es algo hermoso cuando tenemos una respuesta de nuestro Dios, una respuesta que nosotros la llegamos a comprender y estamos nosotros como rendidos ante nuestro Dios también. Es hermoso, mis amados hermanos, ese sentir. Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, como dice, como dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, amén. Romanos 13:14 nos dice, mis hermanos, sino vestidos del Señor Jesucristo y no preveáis para los deseos de la carne. El creyente, mis hermanos, entrega sus miembros corporales como instrumento de justicia. En Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es hermoso reconocer, mis hermanos, que la palabra de Dios nos exhorta, nos aconseja de diferentes maneras, siempre con amor. Mis hermanos, vemos que las dificultades o cargas pueden llevar a la persona al lugar donde nuestro Dios, esto es hermoso porque, mire, aunque sean dificultades, unas cargas tremendas que llevemos, pero esas mismas cargas, esas dificultades nos llevan a la persona, mis hermanos, y nos llevan al lugar, un lugar hermoso donde nos lleva, donde nuestro Dios, mis hermanos, donde nuestro Dios pueda tratar con ella. Es ahí donde después de tratarlas, nuestro Dios, mis hermanos, se convierte en la cruz, en la negación, mis hermanos, del ego. Amén, qué hermoso, porque todas estas cargas y esas dificultades, cuando le llevamos a nuestro Dios, Él las puede tratar, mis hermanos, y después, después de tratarlas, nuestro Dios se convierte en la cruz y la negación. ¿De qué? Del ego, mis hermanos, a la que nuestro Señor Jesús se refiere, mis hermanos, ese acto de autonegación que tenemos que tener, mis hermanos. El cristiano puede considerarse vivo para Dios. Amén, mis hermanos. Entonces podemos seguir a Jesús nosotros. Cuando nosotros nos consideramos ya vivos para Dios, podemos seguir a nuestro Señor Jesús. Es una entrega total, mis hermanos. Y cuanto tenemos a Cristo todos los días, en Mateo, mis hermanos, encontramos una advertencia y a la vez es un gran consejo que encontramos, que dice Mateo 10, 38 y 39, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice. Si nosotros no tomamos nuestra cruz y no le seguimos, no somos dignos de él, mis hermanos. El que haya su vida, dice, la perderá, y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Amén. Recordemos cuando el joven rico, mis hermanos, le pregunta y le dice a nuestro Dios,
que qué bien haré para tener la vida eterna, le dice. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Mis hermanos, cuando dice, ven y sígueme, aquí vemos una clara advertencia, mis amados hermanos, a los materialistas. Es una vida terrenal, mis hermanos, la que pasa rápidamente, donde todo se desvanece, se envejece, decae y se corrompe también en la tierra. Eso es, mis amados hermanos, lo que el joven rico tenía y pensaba él que qué otra cosa le faltaba. Pues si todo lo que tenía era todo terrenal, mis amados hermanos, donde se queda, todo se queda. Porque todo el tiempo pasa rápidamente, los años pasan rápidamente y todo se desvanece, mis hermanos. Porque todo es vanidad de vanidades, dice su palabra también. En Mateo 16:25, mis amados hermanos, dice, todo el que quiera salvar su vida por causa de mí, la hallará. El versículo 26 también hay algo hermoso porque nos dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Podemos leer hasta el versículo 28, mis amados hermanos. Es más nos vamos guiando. Mis hermanos, no es que debemos salvar la vida para nosotros mismos, no, mis hermanos, sino una persona, si una persona, mis hermanos, piensa que salvar su vida es trabajar para agradarse a sí mismo, a la vez estamos equivocados, o se equivoca la persona. En esta tierra, mis amados hermanos, no todo lo que hay trabajamos y solo nos vamos a agradar nosotros mismos. No, mis hermanos, porque dice, perderá la vida eterna, mis hermanos, que eso es algo muy hermoso y la perderá si se dedica solo a trabajar para agradarse a sí mismo. Perderá lo más hermoso. Muchas veces, mis amados hermanos, hacemos las del joven rico, las comodidades, placeres, no nos salvan, mis hermanos. No. Mis hermanos, todas las cosas terrenales, todo lo acumulado, no nos involucramos en dar ayuda a quien más lo necesite, estamos perdidos, mis hermanos. En Lucas 12:19 hasta 21 nos dice, mis hermanos, y diré a mi alma, este es un hermoso versículo, mis amados hermanos, porque dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Estos son versículos muy hermosos. Repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios, mis hermanos, le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, mis hermanos, el que hace para sí tesoros y no es rico, mis hermanos, para con Dios. Esto es lo que pasa, mis hermanos, porque acumula tantas cosas para el mañana, pero quién sabe si estamos el día de mañana, cuánto tiempo vamos a estar, no lo sabemos, mis hermanos, pero no, así es, mis hermanos, el que piensa así, en bienes y guardar todo y no ver por el prójimo, mis hermanos, no sabe para quién está trabajando. En 1 Timoteo 5, capítulo 5, versículo 6 nos dice, mis hermanos, pero la que se entrega
a los placeres viviendo, está muerto. Aquí está muy claro, mis amados hermanos. Pero la persona que se entrega a los placeres, dice, estando vivo, no está vivo, mis hermanos, está muerto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque está viviendo solo para entregarse a los placeres, aquello que quiere tener de todo, mis hermanos, deseando todo y nunca se conforma con nada. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12 también nos dice, manteniendo buena voluntad, manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuraron de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Mis hermanos, este versículo nos dice que manteniendo buena voluntad en nuestra manera de vivir entre las personas, entre los gentiles, dice, y todos aquellos que murmuran, mis hermanos, que nosotros somos malhechores, pero que todo eso que nosotros estamos haciendo está correcto, van a glorificar a Dios, mis hermanos, en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, dice su palabra. También leemos en Eclesiastés 6:7, mis hermanos, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se saciará. Imaginemos, entregar la vida para Cristo, mis hermanos, es como nos dice en la parte final de este hermoso versículo 24, dice, por causa de mí. Mis hermanos, la persona que pierde su vida, es decir, que trabaja para agradar, la persona que pierde su vida, es decir, que trabaja para agradar a Dios, mis hermanos. Este salvará su vida eternamente. Mis hermanos, el hombre tiene vida para conocer a Dios. Toda la vida que nuestro Dios nos da, tenemos esa gran oportunidad de poder conocerle y tener ese compañerismo con Él, mis hermanos. ¿Qué más queremos nosotros? Qué hermoso privilegio tener ese compañerismo con nuestro Dios, mis hermanos. Luchemos por ese compañerismo, con fe y oraciones, mis hermanos. En Primera de Juan 1:3 nos dice, lo que hemos visto y creído, eso os anunciamos, dice su palabra. Y sigue diciendo, mis hermanos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Nuestra comunión verdadera es con el Padre y su Hijo Jesucristo. El hombre, mis hermanos, también tiene vida para conocer a los demás y tener compañerismo también con ellos, mis hermanos. En Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Salmo 119:63 nos dice, mis hermanos, compañero soy yo de todos los que temen y guardan sus mandamientos. Mis hermanos, hay una pregunta dirigida para todo materialista también, que nuestro Señor hace a todo, nuestro Señor nos hace a todos, mis hermanos. Que dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Es una pregunta que está haciendo, que ¿qué vamos a aprovechar ganando todo el mundo? ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo, mis hermanos? Tierras, oro, placeres, riquezas, todo lo que es la satisfacción carnal, mis hermanos. Muchos lo intentan, otros lo poseen en grandes cantidades, sea en placeres, en tierra. Es una satisfacción carnal, mis hermanos.
Es así como el hombre busca agradarse a sí mismo, pero condena también, mis hermanos, a sí mismo, mis hermanos. Se condena, se condena a él mismo, mis amados hermanos, y esa condena es a perderse a sí mismo, perdiendo lo más grande que hay en todo el mundo, mis hermanos. ¿Y cuál es? Esto es la certeza, mis hermanos, y hay una seguridad, confianza, satisfacción de saber que es que está eternamente asegurada y destinada a vivir y servir a Dios por siempre, mis amados hermanos, la vida eterna. El juicio del materialismo, mis amados hermanos, básicamente por un motivo, el materialismo se avergüenza de Jesús y de sus palabras, porque así lo dice el versículo. Al ser conocido como creyente auténtico, mis hermanos, seguir y obedecer completamente a Cristo, testificar y tomar su lugar por Cristo y la moral, mis hermanos, vivir con menos extravagancias, mis hermanos. Asociarse con los necesitados y ayudar, mis hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Mis hermanos, los materialistas aman la aceptación, tanto como también el reconocimiento de la sociedad. Aman la comodidad, los placeres del mundo, amándolo tanto que entregan su vida, mis hermanos. El juicio es el evento más trágico que podemos imaginar en la vida, mis hermanos, del materialista. El materialista, mis hermanos, en el juicio no será apto para la gloria. Este tema, mis amados hermanos, está muy claro. Cuando Jesús venga en su gloria, el materialista, mis hermanos, no se unirá a él. Vemos en Mateo 7:23 que nos dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lucas 12:9 nos dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Mis amados hermanos, hay una hermosa recompensa. La recompensa del discipulado es el reino de los cielos. Si creemos y le creemos a nuestro Señor. En Mateo 19:23-24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Mis amados hermanos, nosotros nos haremos la pregunta que se hicieron los discípulos cuando se asombraron, mis amados hermanos, cuando dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Analicémonos nosotros mismos, hagámonos un autoexamen nosotros, mis hermanos, y oremos, pidámosle mucho a nuestro Dios sabiduría, discernimiento para acercarnos cada día a nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el discipulado se entiende como el proceso de seguir a Jesucristo y aprender de Él, tanto en su enseñanza como en su ejemplo, mis hermanos. Implica un compromiso de vida para crecer en semejanza a Cristo y guiar a otros a hacer lo mismo, mis hermanos. Es un llamado a la obediencia y a la imitación, mis amados hermanos. Así es, mis amados hermanos, que abracemos sus enseñanzas. Les pido que juntamente conmigo elevemos una plegaria, dándole gracias a nuestro Dios.
Eterno y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial, por la forma, Señor, en que tú nos guías, porque ese por medio de tu palabra. No necesitamos libros para leer, necesitamos de tu palabra para que nos guíes, Padre Celestial. Solo te pedimos que nos des entendimiento, discernimiento para llegar a la profundidad de tu palabra, Señor, para que así nosotros busquemos cada día de ti, mi Dios, que nos acerquemos cada día a ti, mi Dios. Que nos guíes con tu Santo Espíritu y que nos llenes con tu Santo Espíritu, Señor, para llegar, Señor, a darte honra y gloria por medio de tu palabra, mi buen Dios del cielo. Todo esto te lo agradezco, mi buen Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Tengan un bendecido día.